Las carreteras mexicanas son más que simples caminos que llevan de un lugar a otro. Son testigos mudos de historias que mezclan valentía, tragedia y misterio. Al recorrerlos no solo se atraviesan paisajes, sino que se entra en un escenario donde reina lo desconocido. A cada paso se susurran leyendas, peligros al acecho y el recordatorio de que no todos los viajeros completan su viaje. Es intrigante pensar que las mismas rutas que conectan a las personas puedan, al mismo tiempo, separarlas para siempre. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Desde tiempos inmemoriales, estas carreteras han soportado no solo el peso de automóviles y camiones, sino también la carga de oscuros secretos y acertijos que desafían la lógica. ¿Quién hubiera pensado que un simple tramo de asfalto podría tener tantas capas de significado? Los conductores cuentan encuentros con lo inexplicable, y las comunidades locales perpetúan estas historias, manteniendo vivo el misterio de la historia que se desarrolla sobre ruedas. Pero, ¿por qué estas carreteras se han vuelto tan famosas o infames? Tal vez sea el peligro real, tal vez sea el folclore que los rodea. Hay algo en estos caminos que va más allá del concreto y la grava. Es casi como si respiraran, como si tuvieran vida propia. Para quienes los cruzan, los caminos no son solo rutas físicas. Representan una prueba de coraje y suerte, un juego donde el destino es la única apuesta. A lo largo de este viaje, serás guiado por caminos que desafían la lógica, historias que desafían la razón y peligros que desafían el coraje. Prepárese para explorar más que solo un mapa. Estás a punto de sumergirte en un laberinto de misterio, donde cada kilómetro es una invitación a lo desconocido, y la siguiente parada es siempre un signo de interrogación. Conocida como la Camino del Diablo, la carretera federal Cento-Eum desafía los límites de la razón y la seguridad. Su apodo no es en vano. Se trata de un tramo que, a primera vista, parece aislado, pero sus curvas encierran historias de accidentes tan trágicos como inexplicables. Muchos conductores informan que, al caer la noche, algo cambia. El entorno parece cobrar vida y el peligro se vuelve casi palpable. Hay muchos que juran que vieron figuras al costado del camino, pero cuando volvieron a mirar, no había nadie. Los informes de los conductores apuntan a encuentros con lo sobrenatural. Un camionero dijo una vez que vio a una mujer vestida de blanco saludando al costado de la carretera. Cuando se detuvo para ayudar, no había nadie allí. Poco después, sufrió un inexplicable accidente en una curva considerada tranquila. Son historias como esta las que convierten el camino en un enigma de la historia, un lugar donde el miedo y la curiosidad se encuentran. Pero no son solo los misterios sobrenaturales los que hacen que la carretera federal Cento-Eum sea tan aterradora. Su ubicación remota y su deficiente infraestructura crean las condiciones perfectas para que se produzcan tragedias. La falta de señalización, los agujeros en la carretera y el mal mantenimiento la convierten en una pesadilla para los conductores desprevenidos. Es como si el camino mismo conspirara contra quienes se atreven a cruzarlo. Aún así, para muchos es un camino inevitable. Detrás de todo este misterio hay un profundo impacto en las comunidades locales. El aislamiento provocado por los accidentes y el miedo a viajar afecta el comercio, la vida social e incluso la salud de quienes dependen de la carretera. ¿Pero es todo esto solo el resultado de la negligencia? ¿O hay algo más oscuro, una fuerza invisible que moldea el destino de quienes pasan? Quizás el próximo camino revele más respuestas que preguntas. Cruzar el camino de la muerte en Guerrero es como ingresar a un territorio donde las leyes parecen no llegar. Con el paso de los años, esta vía se ha ganado la reputación de ser una de las más peligrosas de México, no solo por los accidentes, sino por la sombra del narcotráfico que la domina. Los conductores que pasan
Cuentan historias de emboscadas, coches desaparecidos y silencios que dicen más que 1000 palabras. No es solo un camino, es un símbolo de miedo y supervivencia. El narcotráfico ha convertido esta ruta en un campo de batalla. Es común escuchar informes de vehículos interceptados por hombres armados que parecen aparecer de la nada en zonas aisladas. Imagínese el estrés de conducir sabiendo que en cualquier momento podría convertirse en una víctima. Hay quienes dicen que, al cruzar este camino, la única compañera confiable es la suerte, y ni siquiera eso garantiza la llegada al destino. Este misterio de la historia mexicana asusta hasta a los más experimentados. Las consecuencias humanas son devastadoras. Los secuestros y las desapariciones son solo la punta del iceberg. Las comunidades aledañas viven en constante temor, muchas veces sin poder contar con las autoridades. El camino se ha convertido en una línea invisible que separa lo que queda de paz y el caos absoluto. Para muchos cruzarlo es una necesidad inevitable, para otros un riesgo que no vale la pena correr. Aún así, se sigue utilizando como testimonio de las contradicciones del mundo moderno. ¿Y qué pasa con los esfuerzos locales para brindar seguridad? Las patrullas son pocas y están mal equipadas, y la carretera sigue envuelta en un halo de abandono. Aún así, de vez en cuando surgen historias de valentía y resiliencia, como luces en la oscuridad. ¿Pero es este camino único en cuanto a sus peligros? ¿O hay otros que desafían tanto la vida como el destino? Prepárate, porque la próxima revelación podría ser tan fascinante como aterradora. El camino que conduce a las Barrancas del Cobre es una de esas rutas que parecen sacadas de una postal, pero cuya belleza esconde un peligro mortal. Con sus majestuosas montañas y profundos desfiladeros, el camino es una delicada danza entre el asombro y el riesgo. Los conductores que se atreven a tomarla hablan de curvas cerradas que desafían la gravedad, donde un error podría significar caer al abismo. Es un enigma de la historia mexicana. ¿Cómo puede algo tan hermoso ser tan letal? Las malas condiciones climáticas solo aumentan los desafíos. Una espesa niebla suele cubrir el camino, reduciendo la visibilidad a casi nada. La lluvia hace que la pista esté resbaladiza, y la caída de rocas es un peligro constante. Imagínese cruzar un puente estrecho sabiendo que la infraestructura ya está comprometida y que las fuerzas de la naturaleza conspiran contra usted. No es para todos. Se necesita coraje, habilidad y una buena dosis de suerte. Las historias de supervivencia en este camino son impresionantes. Un conductor de autobús contó cómo, en plena tormenta, perdió el control de su vehículo en una curva. Milagrosamente, logró frenar a tiempo, a pocos centímetros de una caída fatal. Para quienes recorren esta ruta, cada kilómetro parece una batalla ganada. Y, al final, la sensación de logro es tan grande como el alivio de estar vivo. Quizás esto sea lo que atrae a tantos aventureros. Pero este camino no se trata solo de peligros físicos, también conlleva un profundo impacto social. Para las comunidades aisladas de la región, es una conexión vital con el resto del país. Sin embargo, la precariedad de la ruta limita el comercio y el turismo, dejando a muchos a merced de las dificultades. ¿Los próximos caminos presentarán el mismo equilibrio entre fascinación y miedo? ¿O el peligro adopta formas aún más inesperadas? Recorrer la autopista del desierto de Sonora es una experiencia que pone a prueba más que la habilidad de conducir. Desafía la resistencia física y mental. Con kilómetros interminables de desierto abrasador, el camino parece no tener fin. Es el tipo de lugar donde el silencio es tan ensordecedor como el rugido de un motor. Para muchos, es un símbolo de aislamiento absoluto, donde el calor y la soledad pueden ser tan fatales como cualquier accidente. El aislamiento extremo es el primer desafío. Si un vehículo se avería, las posibilidades de encontrar ayuda son escasas. No existen gasolineras para largas distancias,
y la señal de telefonía móvil es prácticamente inexistente. Imagínate estar solo, rodeado de arena y cactus, con el sol implacable como única compañía. Los conductores que enfrentaron esta situación relatan la desesperación de caminar durante horas en busca de ayuda, cargando nada más que una botella de agua y un inmenso deseo de sobrevivir. El calor abrasador es otro enemigo invisible. Durante el día, las temperaturas pueden superar los 40 grados, transformando el interior de un coche en un horno. Se han registrado muchos casos de deshidratación grave, y hay historias de conductores que no pudieron soportar las condiciones extremas. Es una curiosidad de la historia que, incluso en un país con tanto movimiento, una carretera pueda resultar tan desolada y mortífera. Abordar esta ruta requiere preparación y un profundo respeto por el entorno implacable. Y no es solo el desierto el que esconde peligros. Los famosos casos de conductores desaparecidos intrigan incluso a los más escépticos. En algunos informes, los vehículos fueron encontrados abandonados, sin pistas sobre el paradero de sus ocupantes. Estas historias alimentan el misterio del camino y refuerzan el miedo de quienes deben cruzarlo. ¿Pero este desierto guarda todos los secretos? ¿O las montañas de Oaxaca, con sus propios peligros, prometen aún más desafíos para quienes se atrevan a explorarlas? En las montañas de Oaxaca, el Camino 190 se extiende como una traicionera serpiente, envolviendo a quienes se atreven a cruzarlo en una combinación de impresionantes paisajes y terroríficos peligros. Para los residentes locales, esta carretera tiene una reputación que va más allá del asfalto. Lo llaman maldito, y cada curva sinuosa parece susurrar historias de tragedia y misterio. Es como si la montaña misma tuviera vida y decidiera de vez en cuando quién puede pasar y quién no. Los deslizamientos de tierra son uno de los mayores desafíos en esta ruta. Durante los periodos de lluvia, el camino desaparece bajo toneladas de barro y rocas, transformando la ruta en una trampa mortal. Los conductores relatan momentos de pura desesperación, como cuando un camión quedó enterrado mientras intentaba cruzar en medio de una tormenta. Es un sombrío recordatorio de cómo la fuerza de la naturaleza puede hacer que incluso las máquinas más grandes parezcan frágiles ante su furia. Las traicioneras curvas de la estrada Cento en Nineti son otro elemento que aterroriza a los conductores. En algunos tramos, los carriles son tan estrechos que apenas caben 2 vehículos, y cualquier error puede provocar una caída vertiginosa. Un viajero contó cómo vio por su retrovisor cómo un coche se salía de la carretera tras un intento desesperado de adelantar. Historias como esta refuerzan el enigma de la historia que representa esta ruta, donde cada kilómetro parece poner a prueba los límites de la suerte. Pero lo que realmente acecha en este camino es la combinación de peligro físico y miedo psicológico. Muchos creen que el camino es escenario de eventos sobrenaturales, con informes de figuras espectrales que aparecen de la nada en las noches oscuras. ¿Son estos encuentros producto de la imaginación? ¿O hay algo más profundo e inexplicable al acecho? Quizás las próximas historias de carreteras revelen respuestas, o al menos más misterios por resolver. El camino de las leyendas es más que una ruta. Es un portal a lo inexplicable, donde lo sobrenatural parece coexistir con lo cotidiano. Este tramo, famoso por las historias de La Llorona y otros personajes del folclore mexicano, lleva consigo un aire de misterio que pocos tienen el valor de afrontar de noche. Los conductores informan de encuentros que desafían la lógica, como una mujer llorando al costado de la carretera, que desaparece tan pronto como alguien se acerca. No es solo un camino, es un enigma de la historia, donde cada relato aumenta la fascinación y el miedo. Las noches en esta carretera son especialmente inquietantes. Muchos conductores dicen escuchar voces que parecen venir de la nada, susurros que cortan el silencio absoluto. Algunos juran haber visto luces extrañas
flotando sobre los campos circundantes, mientras que otros afirman haber sentido una presencia invisible dentro de sus coches. Estas inquietantes historias han hecho de la carretera una leyenda viva, que atrae tanto a curiosos como a escépticos que quieren desafiar lo desconocido. Y, sin embargo, el peligro no está solo en lo sobrenatural. Las condiciones de las carreteras, a menudo precarias, significan que cualquier distracción, ya sea un sonido extraño o una visión inexplicable, se vuelve potencialmente fatal. Una vez, un conductor perdió el control mientras intentaba evitar una figura que apareció frente a su vehículo, solo para descubrir que no había nadie allí. Esta mezcla de miedo cultural y peligro real es lo que hace que el camino sea tan único y aterrador. A pesar de todo, hay quien se arriesga a cruzarlo, ya sea por necesidad o por pura curiosidad. Para quienes creen las historias, es una prueba de valentía. Para aquellos que no creen, es una oportunidad para desacreditar los mitos. Pero el camino no hace distinción entre escépticos y creyentes. Desafía a todos. Y, mientras el misterio se profundiza, otra ruta, marcada por el impacto humano, nos espera más adelante. A lo largo de las carreteras mexicanas hay rutas que soportan no solo el peso del tráfico ordinario, sino también la oscura carga del tráfico de drogas y personas. Conocidas como los caminos de los contrabandistas, estas rutas representan el lado más oscuro de los caminos. Allí, cada curva puede esconder una emboscada, y cada arcén puede ser el escenario de una operación ilegal. Es un hecho curioso de la historia que estos caminos, destinados a conectar a las personas, se utilicen para actividades tan destructivas. Estas carreteras son una opción estratégica para los cárteles debido a su aislamiento y falta de vigilancia policial. Los informes de camioneros muestran cómo operan los delincuentes. Armados y organizados, interceptan vehículos para transportar carga ilícita o secuestrar. Imagina el terror de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, sabiendo que tu vida puede cambiar en cuestión de segundos. En estas rutas, el miedo no es solo una sensación, es una constante. Las comunidades cercanas a estas vías viven en estado de alerta permanente. Para ellos, el impacto va más allá del peligro físico. Las historias de desapariciones y enfrentamientos armados erosionan la seguridad emocional de los residentes, creando una atmósfera de desconfianza y silencio. Muchos evitan incluso mencionar lo que saben por temor a represalias. Es una sombra que se cierne sobre la vida cotidiana, transformando estos caminos en verdaderos enigmas de la historia moderna. Y, sin embargo, estas rutas no están completamente abandonadas. Los camioneros, comerciantes y viajeros siguen utilizándolos, ya sea por necesidad o por falta de alternativas. Cada viaje es un acto de valentía, una batalla silenciosa contra el miedo. Pero, la precaria infraestructura de estas carreteras, a menudo descuidadas por el gobierno, ¿contribuye a su peligrosidad? La siguiente etapa de este viaje puede ofrecer algunas pistas. Detrás del caos que domina muchas carreteras mexicanas, hay una verdad incómoda que pocos se atreven a afrontar: infraestructura precaria y corrupción galopante, carreteras mal pavimentadas, señalización inexistente y puentes que parecen colapsar en cualquier momento no son accidentes, sino reflejos de años de negligencia y mala gestión. Estas rutas son un cruel ejemplo de cómo la falta de inversión convierte rutas simples en trampas mortales. Es un misterio de la historia moderna cómo, en un país tan rico en cultura y recursos, lo básico sigue siendo tan peligroso. Las fallas estructurales de estas carreteras no son meras coincidencias. Muchas obras tienen precios excesivos y se entregan sin cumplir con los estándares mínimos de seguridad. Hay casos en los que puentes recién construidos colapsaron después de las primeras lluvias. Imagine la frustración de un camionero que, al confiar en la carretera, pierde su carga o, peor aún, su vida.
Estas tragedias no son solo números, son historias humanas que reflejan el costo de años de corrupción. Además, la burocracia y la falta de transparencia impiden que se produzcan mejoras reales. Las obras iniciadas se abandonan y las comunidades locales deben valerse por sí mismas. A menudo, los propios residentes intentan tapar los baches o instalar señales improvisadas para evitar accidentes. Es como si estos caminos fueran un escenario constante de lucha entre la negligencia del gobierno y la resiliencia del pueblo. Aún así, persisten los peligros, lo que convierte cada viaje en una prueba de valentía. Pero a pesar de todo, hay una paradoja a la que muchos se enfrentan. Estas peligrosas carreteras siguen siendo fundamentales para la economía local. Conectan ciudades, transportan alimentos y sostienen el comercio. Para muchos, evitar estas rutas simplemente no es una opción. La pregunta que surge es, si los fallos humanos crean estos problemas, ¿qué pasa con las carreteras donde el peligro proviene de la propia naturaleza? La siguiente etapa de este viaje puede ofrecer una respuesta inesperada. La carretera costera de Michoacán es un espectáculo de contrastes. De un lado, el azul infinito del Océano Pacífico invita a la contemplación, mientras que del otro, las escarpadas montañas parecen observar en silencio cada paso de los viajeros. Sin embargo, esta belleza oculta conlleva un peligro constante, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Para quienes se aventuran allí, el camino es un cruel recordatorio de que la naturaleza puede ser tan fascinante como implacable. Los deslizamientos de tierra son uno de los desafíos más frecuentes. Los conductores reportan ocasiones en que toneladas de rocas y lodo se desploman, bloqueando la vía y dejando a quienes transitan por ella completamente aislados. Imagínate conduciendo de noche, con el sonido de las olas como banda sonora, para sorprenderte con una barrera infranqueable en medio del camino. Es el tipo de escenario que convierte cualquier viaje en una historia de suspense, donde el resultado es impredecible. Pero no son solo las fuerzas naturales las que complican el viaje. Las condiciones de las carreteras, que a menudo están en mal estado, amplifican los riesgos. Los camioneros que transportan mercancías a lo largo de la ruta saben que cada curva cerrada invita al desastre. Muchos cuentan historias de vehículos que perdieron el control y terminaron cayendo en picado hacia el océano. Son relatos que alimentan el misterio de la historia de este camino, donde el peligro parece estar por todas partes. Aún así, no se evita la carretera costera de Michoacán. Su atractivo turístico atrae a aventureros que buscan la emoción de desafiar lo desconocido. Pero quienes dependen de ello para sobrevivir no tienen otra opción. Se enfrentan a riesgos a diario, equilibrando sus vidas entre el mar y la montaña. Y mientras el océano es testigo silencioso de sus desafíos, un camino aún más peligroso, marcado por la violencia, nos espera más adelante. El camino que conduce al temido Triángulo Dorado es más que un viaje peligroso. Es un billete directo a una zona de guerra no declarada. Esta región, ubicada en la confluencia de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, es conocida como el corazón del narcotráfico en México. Para cualquiera que se atreva a cruzar este territorio, el camino se convierte en un campo de batalla silencioso, donde el peligro no está en las curvas ni en los baches, sino en las sombras que se mueven con intenciones letales. Los enfrentamientos entre cárteles y autoridades son tan comunes como aterradores. Los informes de los conductores describen momentos en los que se escucharon disparos a lo lejos o incluso al lado de sus vehículos. Algunos cuentan cómo fueron detenidos por hombres armados, para luego ser interrogados y, afortunadamente, liberados. Imagínate estar al volante, sentir el peso de miradas invisibles y saber que cada kilómetro recorrido podría ser el último. Es más que un camino, es un enigma de la historia del México moderno. La presencia policial es rara y a menudo insuficiente.
Las patrullas evitan ingresar a la zona, dejando a los conductores y a las comunidades locales a merced de grupos criminales que imponen sus propias leyes. Esto crea un clima de tensión constante, donde el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia. Familias enteras han abandonado sus tierras, incapaces de vivir bajo el implacable control de los cárteles. Y, para quienes dependen del camino al trabajo, cada viaje es un acto de valentía. Y, sin embargo, hay quienes siguen afrontando los riesgos, ya sea por necesidad o porque no tienen otra opción. Los camioneros transportan mercancías valiosas, los agricultores llevan sus productos al mercado y los residentes intentan seguir con sus vidas. Pero mientras estos héroes anónimos atraviesan esta zona de guerra, los caminos de la Serra Madre, con sus propios desafíos, esperan revelar nuevos misterios y peligros. Recorrer los sinuosos caminos de la Serra Madre es como participar en un baile donde un solo paso en falso puede ser fatal. La combinación de gran altitud, curvas cerradas y acantilados abisales hacen de esta ruta una de las más desafiantes de México. Para los conductores experimentados, es un testimonio de habilidad y nervios de acero. Para los menos preparados, es una experiencia que puede terminar en tragedia. A cada kilómetro, las carreteras parecen susurrar un oscuro recordatorio. Ten cuidado, porque la montaña no perdona los errores. Los camiones cargados de mercancías se enfrentan a retos colosales al cruzar estos estrechos caminos. Muchos conductores denuncian el miedo constante a adelantar en tramos donde la carretera parece desaparecer al borde de los acantilados. Algunos cuentan historias de compañeros que no tuvieron tanta suerte, como el camionero que perdió el control tras una curva mal calculada y cayó a un barranco. Son tragedias que transforman estas rutas en un enigma de la historia mexicana, donde el peligro es tan tangible como las montañas circundantes. De todos modos, estas carreteras son una arteria vital para la economía local. Conectan aldeas remotas con mercados más grandes y permiten el transporte de recursos que sustentan a comunidades enteras. Sin embargo, la mala infraestructura es una barrera constante. Los agujeros en el camino y la falta de señalización hacen que el recorrido sea aún más traicionero, como si la montaña, además de imponente, conspirara contra quienes se atreven a cruzarla. Es una paradoja, un camino que sustenta vidas, pero también las roba. Aún así, existe una fascinación casi inexplicable al cruzar la Serra Madre. Para muchos, es un camino de superación, donde cada curva superada representa una pequeña victoria. Pero, ¿podría el próximo camino, marcado por tragedias públicas y acontecimientos que conmocionaron al mundo, contener aún más misterios? ¿Qué tienen que enseñarnos estas historias sobre la relación entre el destino y el camino elegido? A lo largo de la historia de México, algunas carreteras se han convertido en escenario de tragedias tan notables que cruzaron fronteras regionales y resonaron en todo el país. Se trata de accidentes que no solo cobraron vidas, sino que también cambiaron la percepción sobre los peligros de las carreteras mexicanas. Entre los informes más emblemáticos se encuentran los de autobuses escolares que nunca llegaron a su destino y personajes públicos que vieron sus viajes interrumpidos de forma abrupta y devastadora. Es como si estos caminos tuvieran el poder de captar la atención de todos, aunque sea por las razones más oscuras. Uno de estos episodios involucra a un famoso político que perdió la vida en un tramo conocido por su mala conservación y curvas traicioneras. El vehículo en el que viajaba perdió el control, cayendo por un acantilado mientras el país contemplaba atónito las imágenes del rescate. Estos no son solo números en una estadística, son historias reales que revelan el profundo impacto de estas tragedias. Estos acontecimientos transforman los caminos en verdaderos misterios de la historia, donde lo inesperado puede sorprender a cualquiera, en cualquier momento.
Las investigaciones, a menudo inconclusas, no hacen más que aumentar el enigma. En algunos casos, las autoridades encuentran fallas obvias en la infraestructura, pero en otros se culpa a las condiciones climáticas o incluso a errores humanos. Lo que permanece constante es la sensación de que estos caminos esconden algo más allá de lo que se puede ver. Quizás sea la acumulación de tantos accidentes lo que crea una atmósfera de tensión, como si cada curva llevara el recuerdo de quienes no pudieron completarla. Aún así, estas historias sirven como una advertencia para quienes las escuchan. Muestran que las carreteras no son solo formas de llegar a un destino, sino también lugares donde el destino puede cambiar para siempre. Mientras estas tragedias resuenan en la imaginación popular, otras carreteras, como la famosa arteria arterial de México, esperan revelar sus propios peligros y secretos. La carretera 57 es el corazón palpitante del transporte mexicano. Conecta regiones cruciales e impulsa la economía del país. Pero este movimiento constante también la convierte en una de las rutas más mortíferas de México. Cada día, miles de vehículos, desde turismos particulares hasta enormes camiones, recorren su asfalto en busca de diferentes destinos. Sin embargo, para muchos, este camino es el punto final de una historia interrumpida por accidentes mortales y robos espantosos. Es un camino que lleva el peso del progreso, pero también el del peligro. Los conductores que cruzan la estrada Cinquenta-Siete reportan con frecuencia episodios de violencia, como robos y secuestros repentinos. En algunas zonas, el miedo a ser atacados es tan grande que muchas personas evitan conducir de noche. Imagínese el terror de ver un vehículo sospechoso acercándose a gran velocidad o verse obligado a detenerse en una zona desierta. Estos informes no son raros, son historias reales que alimentan el misterio del camino, transformando un simple viaje en una prueba de resistencia emocional. La precaria infraestructura en algunas zonas también contribuye a su sombría reputación. Los baches inesperados, la señalización insuficiente y el mantenimiento inadecuado hacen que el viaje sea peligroso incluso para los conductores más experimentados. Muchos accidentes ocurren debido a estas fallas, dejando a las familias devastadas y alimentando la mala reputación de la carretera. Es un enigma de la historia moderna de México. ¿Cómo es posible que una ruta tan vital, al mismo tiempo, esté tan descuidada? A pesar de ello, se están realizando esfuerzos para mejorar la seguridad vial. Se han implementado más patrullas policiales y proyectos de mantenimiento, pero el sentimiento de vulnerabilidad aún persiste. Si bien la autopista 57 sigue siendo una arteria esencial para el país, también sirve como recordatorio de que el progreso a menudo pasa factura. Las condiciones climáticas extremas en la próxima carretera ¿podrían presentar peligros aún mayores? Prepárate para descubrirlo. Pocos caminos en México encierran un misterio tan denso como la niebla que cubre la Estrada Maldita de Puebla. Durante gran parte del año, una espesa niebla envuelve la carretera, convirtiendo incluso a los conductores más experimentados en náufragos en un océano gris. Es un lugar donde la visibilidad reducida y las historias de desapariciones crean un escenario de terror casi palpable. Quien se aventura allí sabe que, más allá del asfalto, se enfrenta a lo desconocido, un auténtico enigma de la historia moderna. La niebla no es solo un fenómeno meteorológico, parece ser el protagonista de una leyenda viviente. Muchos informes hablan de conductores que desaparecieron sin dejar rastro y sus vehículos fueron encontrados días después, intactos pero vacíos. Otros hablan de luces extrañas que aparecen y desaparecen a los lados de la carretera, como si guías invisibles intentaran conducirlos al peligro. Son historias que desafían la razón y dejan una huella imborrable en la memoria de quien las escucha. Y, como si el clima no fuera suficiente, las malas condiciones de las carreteras
amplifican los riesgos. El asfalto irregular, combinado con la falta de iluminación, hace que cada curva parezca una trampa. Los conductores informan que, en un intento de escapar de la niebla, terminan acelerando, solo para darse cuenta demasiado tarde de que se enfrentan a un descenso peligroso. Estos episodios convierten el Camino Maldito de Puebla en una prueba de que el peligro no siempre es visible a simple vista. A pesar del miedo, muchos no tienen más remedio que afrontarlo. Para los residentes locales, la carretera es una conexión vital con el resto del estado, aunque conlleva muchos riesgos. Pero, ¿se compara el desafío de la niebla con las dificultades de los caminos rurales, donde las condiciones precarias alcanzan niveles alarmantes? La siguiente ruta puede mostrarnos que, a veces, el verdadero peligro reside en la sencillez del abandono. En lo profundo del México rural, los caminos sin pavimentar son más que solo un camino. Representan una lucha diaria por la supervivencia. Son recorridos donde el asfalto es sustituido por polvo, barro y piedras sueltas, creando un escenario que parece pertenecer a otra época. Para las comunidades que dependen de estos caminos, cada trayecto es una aventura incierta. Estos caminos son testigos mudos de historias de resiliencia, donde cada kilómetro recorrido es un logro ante la adversidad. Las condiciones son tan precarias que a menudo imposibilitan el tráfico regular. Durante las lluvias, el barro convierte los caminos en trampas resbaladizas y, con un calor intenso, el polvo levanta nubes que oscurecen la visión. Un granjero contó una vez cómo perdió su cosecha después de quedar atrapado durante días en una zona inundada. Para estas comunidades, lo que debería ser una conexión se convierte en un obstáculo que aísla y desafía la vida cotidiana. Y no son solo las dificultades físicas las que son difíciles. El impacto de estas malas carreteras en la salud y la economía local es devastador. Las ambulancias rara vez llegan a tiempo y el transporte de productos básicos resulta caro y requiere mucho tiempo. Imagínese tener que llevar a un niño enfermo a un hospital lejano, sabiendo que el viaje podría empeorar la situación. Estas historias reales revelan el enigma de la historia que representan estos caminos. Una lucha continua entre la necesidad y el abandono. A pesar de todo, la resiliencia de la gente es impresionante. Los residentes suelen unirse para reparar las carreteras con sus propias manos, utilizando herramientas improvisadas y una fuerza de voluntad inquebrantable. Para ellos, cada pequeña reparación es un acto de esperanza, un esfuerzo por mantener viva la conexión con el resto del país. Pero si bien estos caminos rurales desafían los límites físicos, ¿qué pasa con el miedo psicológico que acompaña al viaje nocturno? La próxima etapa de este viaje puede traer luz a esta oscuridad. Recorrer las carreteras mexicanas de noche es como atravesar un territorio donde la oscuridad se vuelve un personaje activo. Sin una iluminación adecuada y, a menudo, inexistente señalización, las rutas que ya de por sí son peligrosas durante el día se convierten en un verdadero desafío al caer la noche. Los conductores informan que, en algunos tramos, lo único que se puede ver es el débil resplandor de los faros que se refleja en el asfalto, mientras que el resto parece estar engullido por la oscuridad absoluta. Es como si las carreteras adquirieran una nueva identidad, una versión aún más amenazadora e impredecible. La falta de iluminación y señalización convierte el recorrido más sencillo en una prueba de nervios. De repente, aparecen baches y curvas cerradas que toman a los conductores con la guardia baja. Un camionero dijo que, al esquivar un obstáculo invisible, casi se cae por un barranco. Estas historias son más comunes de lo que piensas y son parte del misterio de la historia que acompaña estos caminos, donde la noche parece conspirar contra cualquiera que se atreva a desafiarla. Y también está el miedo a las emboscadas y las persecuciones, lo que añade un peso psicológico al viaje. Muchas personas evitan conducir de noche
no solo por el riesgo de sufrir accidentes, sino también por miedo a encontrarse con delincuentes o fenómenos inexplicables. Reportes de vehículos que desaparecen en la oscuridad o figuras que aparecen repentinamente en la carretera alimentan un folclore que mezcla realidad y leyenda. Para muchos, viajar de noche no solo es peligroso, también da miedo. Aún así, algunas personas no tienen otra opción. Ya sea por trabajo o emergencias, enfrentan la noche armados de coraje y fe. Cada faro que atraviesa la oscuridad parece encerrar una historia, un misterio y una lucha por la supervivencia. Pero si bien estos viajes nocturnos desafían los sentidos, ¿qué pasa con los caminos que cruzan fronteras y conllevan peligros tanto físicos como simbólicos? El próximo camino puede revelar estos secretos. La carretera fronteriza es más que una carretera. Es una delgada línea entre dos mundos distintos, llenos de riesgos que trascienden lo físico. Ubicada entre México y Estados Unidos, esta ruta está marcada por el constante tránsito de mercancías, personas y, lamentablemente, actividades ilícitas. Para cualquiera que lo cruce, es imposible ignorar el ambiente de tensión que lo rodea. Cada kilómetro recorrido es como pisar territorio neutral, pero que esconde batallas invisibles e historias que pocas personas se atreven a contar. Los peligros físicos son solo la punta del iceberg. Los contrabandistas utilizan la carretera como ruta principal para el tráfico de drogas y personas, creando un ambiente donde domina la inseguridad. Son comunes los informes de conductores que se ven obligados a detenerse por vehículos sospechosos. Imagínese estar solo en medio de una carretera desierta, con los faros apareciendo rápidamente en el espejo retrovisor y un instinto de advertencia que le dice que no confíe en nadie. Es el tipo de escenario que convierte un simple viaje en un enigma moderno. Además, la presencia de puestos de control y patrullas crea un clima de vigilancia constante, que no siempre es garantía de seguridad. Muchos viajeros describen la sensación de ser observados, incluso cuando no hay nadie cerca. Esto alimenta el miedo psicológico, haciendo que la experiencia de cruzar la carretera sea emocionalmente agotadora. El camino, que debería ser un símbolo de conexión, se convierte en una barrera invisible que separa más de lo que une. Pese a todo, la carretera fronteriza sigue siendo vital para miles de personas. Es el vínculo entre comunidades que dependen unas de otras para sobrevivir, incluso frente a tantos riesgos. Pero si bien esta ruta simboliza el encuentro entre dos mundos, las presiones psicológicas que impone plantean la pregunta: ¿cómo afecta el miedo la toma de decisiones de quienes enfrentan estos desafíos? Quizás la respuesta esté en el siguiente camino, donde la mente se convierte en el mayor campo de batalla. Conducir por las carreteras más peligrosas de México no es solo una prueba de tus habilidades de conducción. También es un ejercicio mental que desafía la resistencia psicológica. El miedo, la tensión y la constante sensación de inseguridad dejan profundas huellas en quienes se atreven a afrontar estos viajes. Los conductores a menudo informan de noches de insomnio y pensamientos obsesivos sobre los peligros que ya han enfrentado o que pueden estar acechando. Es como si cada viaje fuera un recordatorio de que, en la carretera, el peligro no está solo en las curvas, sino también en la mente. El miedo afecta directamente a las decisiones al conducir. La indecisión al adelantar a un camión lento, la vacilación al acelerar en una curva o la paranoia al ver un vehículo extraño por el retrovisor pueden resultar mortales. Un camionero informó cómo, después de meses de trabajar en una ruta peligrosa, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre accidentes que nunca ocurrieron. El impacto psicológico va más allá del momento. Moldea el comportamiento e incluso las percepciones de seguridad en otros aspectos de la vida. También hay quienes ya no pueden volver a las carreteras. Después de años de afrontar peligros reales e imaginarios, muchos conductores optan por abandonar sus rutas
incapaces de afrontar el estrés actual. Para otros, la solución es buscar apoyo psicológico, una práctica que, aunque poco común entre los camioneros, ha mostrado resultados positivos. Se recomiendan terapias centradas en el trauma y técnicas de relajación, pero el estigma que rodea a la salud mental sigue siendo un obstáculo importante. Y, sin embargo, para muchos, la carretera sigue siendo la única opción. Cada día es una batalla entre superar el miedo y afrontar el peligro, creando historias de valentía y resiliencia. Pero si bien la lucha interna de los conductores es invisible, las carreteras peligrosas también atraen a quienes, irónicamente, buscan emociones y aventuras. ¿Tiene el turismo en estas rutas el poder de cambiar la narrativa? La siguiente etapa de este viaje puede sorprendernos. Es curioso pensar que, a pesar de todas las historias de terror y peligro, las carreteras más mortíferas de México todavía atraen a turistas. Algunas de estas rutas, conocidas por los lugareños como lugares de riesgo, son vistas por los aventureros como desafíos a superar. ¿Qué hace que una persona quiera recorrer un camino donde el miedo es palpable y la muerte es una posibilidad real? La respuesta puede estar en la búsqueda incesante de la emoción y la superación de los propios límites, una curiosidad por la historia humana que desafía el instinto de autoconservación. El atractivo de estas peligrosas carreteras, especialmente de noche, es una mezcla de misterio y adrenalina. Algunas personas, fascinadas por las leyendas que los rodean, van en busca de una experiencia única, donde el riesgo se vuelve parte del atractivo. Muchos no buscan el peligro directamente, sino que quieren experimentar lo que es posible en un entorno donde los límites del control y la seguridad se ponen a prueba constantemente. Hay quienes dicen que el miedo se convierte en una especie de combustible que impulsa a la persona a ir más allá de lo común y convertirse en parte de una historia que puede contarse durante generaciones. Por otro lado, hay quienes creen que, al explorar estas rutas, se están conectando con algo más profundo, algo que se remonta a las raíces de la cultura mexicana. Al aventurarse en lugares donde lo sobrenatural y lo real se mezclan, los turistas buscan experimentar la esencia de una tierra marcada por leyendas y misterios. Sin embargo, este deseo de explorar lo desconocido lleva a muchos a subestimar los peligros reales, haciendo del viaje una elección entre la adrenalina del descubrimiento y la frustración de la imprudencia. Aún así, para las comunidades locales, esta curiosidad tiene un precio. Si bien el turismo aporta beneficios económicos, también pone en riesgo la seguridad de los viajeros. Los residentes suelen ver a los turistas como distraídos, ajenos a los peligros reales de la región. Para algunos, estas rutas siguen siendo símbolos de lucha y supervivencia, más que un espectáculo para consumir. Pero, mientras el turismo busca nuevos atractivos, otro camino, lleno de desafíos y misterios, espera a quienes realmente quieren afrontar los límites de lo posible. Las carreteras más peligrosas de México tienen un significado más profundo para las comunidades indígenas que dependen de ellas. Para ellos, estas rutas no son solo rutas de transporte, representan la conexión con sus tierras ancestrales, sus tradiciones y, muchas veces, con su propia supervivencia. Las carreteras, muchas veces precarias y abandonadas por el gobierno, son de vital importancia para el comercio local, la distribución de alimentos y medicinas, e incluso para la preservación de su cultura. Estas comunidades los atraviesan, no solo como conductores o peatones, sino como guardianes de la historia que llevan. La relación entre estas comunidades y las carreteras va más allá de lo pragmático. Para los pueblos indígenas, estos caminos son testimonio de un pasado marcado por la resistencia y la lucha. Muchas de estas rutas han sido recorridas durante generaciones, conectando pueblos y tribus que, incluso con el paso de los años, mantienen sus vínculos con el territorio. Cuando el asfalto falla
ellos son quienes se organizan para mantener las vías en buen estado, utilizando métodos tradicionales de reparación y transporte. Para ellos no queda más remedio que seguir, con valentía y fuerza, estos caminos que, aunque tortuosos, forman parte de su identidad. En muchas de estas rutas, las historias locales se entrelazan con leyendas del pasado. Los personajes míticos y los acontecimientos sobrenaturales que rodean estos caminos no son solo cuentos para ahuyentar a los forasteros. Son fragmentos de una cultura viva que, a lo largo de los siglos, sigue contando su propia versión de la historia. Al cruzar estos caminos, no solo estamos cruzando un camino físico, sino también una línea de tiempo que conecta la antigüedad con la actualidad. Cada curva es un recordatorio de un pasado que no se pierde, sino que se reinventa. Y, sin embargo, estos caminos también conllevan una carga. Con la modernización y el avance de nuevos proyectos viales, muchas de estas comunidades enfrentan el desafío de preservar sus raíces mientras se ven obligadas a adaptarse al mundo contemporáneo. La carretera, que alguna vez fue un vínculo de conexión, ahora representa una delgada línea entre la preservación de una cultura y la presión del desarrollo. ¿Cómo navegarán los pueblos indígenas por este territorio inexplorado? El próximo tramo del camino puede ofrecer una pista sobre cómo se entrelazan el pasado y el futuro. Las carreteras de México tienen una historia que va mucho más allá de la modernidad. Algunos de ellos fueron senderos utilizados por carretas durante la época colonial y, con el paso de los siglos, se convirtieron en la columna vertebral de muchas regiones. La Estrada das Carretas, una de las más antiguas, todavía lleva el peso del pasado en cada curva y en cada tramo de su desgastada carretera. Para quienes lo recorren, es imposible no sentir la presencia de las generaciones que cruzaron este mismo camino, enfrentando dificultades inconmensurables para garantizar la supervivencia. Las carretas, tiradas por bueyes y caballos, fueron el principal medio de transporte antes de la llegada de los vehículos motorizados. Cruzaron estas rutas a un ritmo lento y constante, enfrentando condiciones climáticas adversas y obstáculos naturales. A pesar de las dificultades, estas rutas sirvieron de vínculo entre los pequeños pueblos y las grandes ciudades, lo que permitió que prosperara el comercio. Cada piedra y cada curva cuenta una historia de resiliencia, de una época en la que el viaje era más que una travesía física, sino un símbolo de perseverancia. Con el tiempo, los remolques fueron sustituidos por camiones y automóviles, pero el recuerdo de estas rutas aún perdura. Para las comunidades que viven a lo largo de estas carreteras, siguen siendo más que simples vías de comunicación. Son caminos que conectan el presente con el pasado, llevando en su interior historias de familias, tradiciones e incluso tragedias. Conductores y vecinos aún hablan con respeto y nostalgia de los viejos camiones que, en tiempos pasados, marcaron el ritmo de la vida local. Sin embargo, las condiciones de las carreteras, a menudo precarias, siguen siendo un desafío. La infraestructura que alguna vez se construyó para soportar el tráfico de remolques, ahora apenas puede soportar el peso de los camiones modernos. Esto hace que la carretera sea aún más peligrosa, especialmente para los conductores que cruzan la región a toda prisa, ignorando las lecciones de paciencia y resistencia que estas carreteras del pasado intentan enseñar. Quizás el próximo camino, con legado propio, nos muestre cómo el tiempo lo transforma todo, incluso el significado mismo de un camino. Para muchos, las carreteras más mortíferas de México no son una elección, sino una necesidad. En regiones remotas, donde simplemente no existen rutas alternativas, la gente se ve obligada a tomar caminos peligrosos, a pesar de todos los riesgos que implican. La falta de infraestructuras adecuadas y la escasez de opciones viables hacen que estas carreteras se conviertan en la única conexión con el resto del país, a pesar de las dificultades y el miedo constante. Representan no solo un desafío físico,
sino una lucha diaria por la supervivencia. En algunas regiones remotas, los residentes dependen de estas carreteras para transportar alimentos, medicinas y productos esenciales. La vida parece transcurrir con normalidad, con las familias intentando mantener sus actividades, pero con el peso constante del peligro pesando sobre cada viaje. Si una carretera queda bloqueada o un accidente detiene el tráfico, las consecuencias pueden ser desastrosas y comunidades enteras quedan aisladas durante días. Es una realidad difícil de imaginar para quienes viven en las grandes ciudades, pero para los residentes de estas zonas, la lucha es constante. Aún así, la dependencia de estas peligrosas carreteras plantea un dilema moral. Cuando una carretera está tan deteriorada y llena de riesgos, ¿por qué no se consideran alternativas? ¿Por qué los gobiernos no logran mejorar la infraestructura que podría salvar tantas vidas? Este es un enigma de la historia moderna, donde la falta de acción frente a un problema visible y urgente resulta en tragedias recurrentes. Pero para muchos, la carretera es la única opción. Existe un temor creciente de que la única solución a la situación sea más sufrimiento antes de que las cosas cambien. Y, si bien estas carreteras siguen siendo utilizadas por miles de personas, la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo será suficiente el coraje para afrontarlas? El próximo camino puede traer una respuesta a este dilema o llevarnos a una realidad aún más desafiante. En cualquier caso, quien recorre estas rutas sabe que el camino a seguir suele ser el más difícil. A pesar de todos los riesgos, las carreteras más mortíferas de México también son testigos de historias de superación y valentía. Quienes enfrentan los peligros diarios de estas rutas no son solo los conductores, son supervivientes, personas que desafiaron el destino y lograron superar obstáculos que parecían imposibles. Algunas de estas historias son de pura resistencia, como la de un camionero que, tras un horrible accidente, logró escapar con vida y, meses después, volvió a conducir, decidido a continuar con su trabajo. Estas historias inspiran no solo a otros conductores, sino también a las comunidades que viven a lo largo de estas peligrosas rutas. Sirven como recordatorio de que, incluso en las condiciones más adversas, la fuerza humana es capaz de encontrar un camino. Un agricultor ha contado cómo, después de perder su casa en un deslizamiento de tierra, no solo reconstruyó su vida, sino que también ayudó a sus vecinos a hacer lo mismo. Para él, el camino que llevó a la pérdida se convirtió en el símbolo de la superación, mostrando que la adversidad se puede superar con valentía y solidaridad. Pero, ¿qué nos enseñan estas historias de superación sobre la naturaleza de los caminos mismos? No son solo viajes físicos, sino también viajes psicológicos. El miedo, la desesperación y la angustia se convierten en compañeros de viaje, pero la resistencia mental es lo que, de hecho, separa a los supervivientes de los que quedan en el camino. Estas historias son una invitación a la reflexión. ¿Qué nos impulsa a continuar, incluso cuando el camino parece no tener fin? Quizás sea el espíritu humano, que, incluso ante el peligro, se niega a dejarse vencer. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Quiénes son estas personas que cruzan las carreteras más peligrosas de México? ¿Qué les hace capaces de soportar tanto? Las respuestas pueden estar en las historias que se siguen escribiendo. El viaje continúa y los caminos de la vida, como los de México, siempre tendrán algo que enseñarnos. Las carreteras más mortíferas de México son mucho más que simples rutas de transporte. Son, en esencia, campos de batalla donde el coste del coraje se paga con la vida de quienes se atreven a afrontarlos. Miedo, peligro e historias de tragedias se entrelazan en cada kilómetro, creando una red de experiencias que transforman simples viajes en verdaderas pruebas de resistencia. En cada curva hay un nuevo desafío, y en cada kilómetro
una nueva historia de superación o tragedia. Si bien la infraestructura deficiente, la violencia y los fenómenos naturales hacen que estas carreteras sean peligrosas, también revelan algo más profundo: la resiliencia humana. Incluso ante todo lo que se interpone en el camino, la gente sigue viajando, sigue avanzando. Quizás esta sea la mayor lección que nos puedan dejar las carreteras mexicanas. Nos muestran que, por incierto que parezca el destino y por traicionero que sea el camino, es nuestra determinación y valentía lo que nos permite continuar el viaje. Aún así, el enigma persiste. ¿Por qué estas carreteras, que deberían ser vitales para la conectividad y el progreso, se convierten en zonas de peligro y sufrimiento? Quizás la respuesta esté en nuestra incapacidad para aceptar el riesgo como parte de nuestra vida diaria, o en nuestra lucha constante contra lo que está fuera de nuestro control. Las historias que impregnan estos caminos son las historias del México moderno, un país donde el progreso y el miedo coexisten, y donde la lucha por la supervivencia es una batalla que nunca termina. Si bien algunos de estos caminos esperan una transformación muy necesaria, otros continúan recorriéndose, alimentando el ciclo de misterio y terror. Pero, para quienes se atreven a desafiarlos, también ofrecen algo más: una invitación a reflexionar sobre el costo del coraje, sobre cómo afrontamos nuestros propios miedos y cómo, a menudo, el verdadero riesgo es no avanzar. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.